Continuamos con más en Todo a Pulmón. Vamos a hablar del caso Quiborax. Quiero saludar, por favor, a Javier Moncada, subprocurador de Asesoramiento, Investigación y Producción Normativa. Bienvenido, un placer tenerlo aquí. Muchas gracias, Priscila, por la oportunidad de seguir informando al país. Bueno, hemos hablado ampliamente nosotros con varias autoridades respecto a este tema, pero van surgiendo nuevos datos importantes, como por ejemplo estas últimas denuncias que hacía Carlos Mesa respecto a un supuesto acuerdo que hay entre el gobierno y la empresa chilena y que habían 3 millones y que no se terminó de solucionar con el pago de estos 3 millones y ahora Bolivia paga más de 40. ¿Cómo funciona esto? A ver, bueno, primero es pues parte de esa estrategia mediática que está desarrollando el expresidente Carlos Mesa con el fin de distraer la atención del tema central de este asunto que se basa en la ilegal emisión de un decreto supremo durante su gestión gubernamental. Pero con relación a la pregunta que usted hace, quiero decirle que Bolivia se encuentra sometida a la jurisdicción del CIADI, es el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias sobre Inversiones, un mecanismo dependiente del Banco Mundial, y Bolivia se somete a esa jurisdicción a partir de un tratado bilateral de inversiones que fue suscrito en la época de 1994 durante el gobierno del socio político de Carlos Mesa, Gonzalo Sánchez de Lozada. Entonces, ese tratado, que es un tratado que Bolivia tiene que respetar porque está en el marco del derecho internacional, que lo tengo acá les he traído algunas normas, tiene algunas reglas importantísimas que es bueno que la población conozca. Por ejemplo, una regla que se refiere al tratamiento de las inversiones. Como su nombre indica, son tratados de protección de las inversiones, bastante leoninos, por cierto, para nuestro país. Y dice el artículo 4 relativo al tratamiento de las inversiones lo siguiente. Dice que cada parte contratante deberá garantizar un tratamiento justo y equitativo dentro de su territorio a las inversiones de los inversionistas de la otra parte contratante y asegurará que el ejercicio de los derechos reconocidos en este acuerdo no sea obstaculizado. Entonces, este mismo tratado tiene otra regla que va en relación directa a su pregunta, que se refiere al régimen de expropiación y compensación. Y dice que ninguna de las partes adoptará medidas que priven directa o indirectamente a un inversionista de la otra parte de su inversión, a menos que se cumplan los siguientes requisitos: que las medidas se adopten por causa de necesidad y utilidad pública, de conformidad con la ley, que las medidas no sean discriminatorias, que las medidas vayan acompañadas de disposiciones para el pago de una compensación inmediata, suficiente y efectiva. Justamente todo lo que no hizo el expresidente Carlos Mesa. Y en cuanto a la solución de controversias, establece el Tratado Bilateral de Inversiones que las diferencias que surgieren entre las partes que sean relativas a la interpretación y aplicación de este acuerdo tienen que ser resueltas en la medida de lo posible por medio de negociaciones directas, y que en caso de que ambas partes no puedan llegar a un acuerdo dentro del plazo de 6 meses desde la fecha de notificación de la controversia, esta será remitida a petición de cualquiera de las partes a un tribunal arbitral. De tal manera que, estando Bolivia sometida a esta jurisdicción arbitral, lo que ha hecho es dar cumplimiento a ese procedimiento de buscar un acercamiento y una solución. El Estado estaba intentando, obviamente, eso, hasta que es este gobierno que se da cuenta de la existencia de un documento falsificado, que es el que hacía referencia el señor Mesa, y en base a eso, este gobierno, no el gobierno del señor Mesa, lo que se hace en este gobierno es seguir el proceso penal contra uno de los involucrados en ese documento, concretamente el señor David Moscoso, y este gobierno continúa ese proceso penal, esa querella que se inicia en aquel momento a instancias de la entonces Superintendencia de Empresas, y se prosigue este proceso hasta obtener una sentencia condenatoria de 2 años en contra de esta persona. Entonces, lo que hace Bolivia, de manera muy distinta a la falsa información que brinda el expresidente Mesa, que solo quiere armar una estrategia mediática de confusión de la ciudadanía, lo que hace Bolivia es inmediatamente pone eso en conocimiento del tribunal arbitral. En reiteradas oportunidades, acá tengo documentos, el tiempo en televisión es muy corto, pero Bolivia insistentemente le hace saber al tribunal arbitral, plantea
objeciones a la jurisdicción, plantea la recusación de todos los árbitros del tribunal porque considera que está actuando de una manera obviamente favoreciendo al inversionista privado y le hace saber al tribunal que ese es un documento ilícito y que debiera ser considerado por el tribunal arbitral. ¿Y por qué no fue considerado? No, aquí tengo, mire, le voy a leer lo que dice el tribunal. ¿Qué dice el tribunal sobre eso? Es muy interesante para que todos conozcan lo que dice el tribunal. Aquí le voy a presentar un resumen que dice lo siguiente. En cuanto a las medidas provisionales, el tribunal dice lo siguiente. El tribunal no está obligado a pronunciarse por delitos, sino por inversiones. Y dice, Bolivia deberá tomar todas las medidas necesarias para suspender el proceso penal iniciado contra David Moscoso y otros y cualquier otro proceso penal directamente relacionado con este arbitraje, hasta que haya concluido este arbitraje o hasta que se reconsidere esta decisión, ya sea a instancia de algunas partes o por iniciativa propia del tribunal. Y el tribunal va más allá y dice, Bolivia deberá abstenerse de iniciar cualquier otro proceso penal directamente relacionado con este arbitraje o tomar cualquier otra acción que pueda poner en riesgo la integridad procesal de este arbitraje. Es decir, el momento en que Bolivia se percata de la existencia de un documento falsificado y lo hace saber al tribunal, contrariamente a lo que señala el expresidente Mesa, lo que hace Bolivia es que no puede seguir pues en un proceso de negociación para buscar, en un proceso de conversaciones más bien, para tratar de cerrar ese acuerdo que estaba yendo en el camino que usted señala, porque Bolivia no puede seguir adelante con una conversación cuando se da cuenta que la base de origen para armar esta demanda está basada en un hecho ilícito. Entonces, a ver, si lo entiendo bien y si no, por favor le pido que me corrija. Me dice, estábamos en negociación, en conversación con la empresa para ver la mejor solución a lo que había sucedido. Y es ahí que nos damos cuenta de este documento falsificado y que hay algo ilegal. En ese momento, Bolivia pensó que ese documento nos iba a servir para ganar el laudo. No es y que por eso ingresamos ese no es el origen del problema que lleva a Bolivia a este arbitraje. El problema se basa en lo siguiente. El problema tiene su origen en una ley, que es la ley 2564, que la tengo acá, que es lo que ya han explicado las autoridades. Lo que quiero que me explique un poquito es lo que he entendido de lo que me decía. Estábamos negociando, digamos que en esta conversación, sí, por favor, ese es el término, en esta conversación se estaba tratando de hablar de $3 millones, ¿no? Para que ya no haya justamente el laudo arbitral. Nos damos cuenta de este documento que es ilegal, ¿no? Lo detectamos y es por eso que ya no estamos en conversaciones y nos vamos al laudo arbitral. En ese caso, en la conversación hubiéramos terminado negociando, no sé, ¿cuánto se estaba hablando? 3 millones, como dice Carlos Mesa, y al final terminamos pagando 42. O sea, ¿no era mejor terminar de solucionar el conflicto por este lado con los 3 millones que pagar los 42? A ver, lo que hace el tribunal arbitral no es dictar este laudo en base a ese hecho. Ese es uno más de los documentos que formaron parte de la base por la cual se sustanció este arbitraje, pero ese no es el fondo. Entiéndanse bien que estamos hablando de un tribunal arbitral que va a analizar el tema a la luz de las inversiones realizadas por un supuesto inversionista. Y lo que analiza el tribunal no es ese hecho concreto, es más, le acabo de dar lectura a lo que dice el tribunal. En otras palabras, el tribunal desconoce y menosprecia el régimen interno, incluso una sentencia condenatoria contra esa persona, y excluye expresamente, y no solo eso, sino que le prohíbe a Bolivia a continuar con el proceso o a iniciar cualquier otro proceso. Entonces, ¿cuál era la pretensión inicial de la empresa? Era de $150 millones. De tal manera que Bolivia no puede pues retirarse de un mecanismo que está establecido por una ley que, como le dije, tiene su base en 1994. En las conversaciones, ¿ese era el monto que ellos pedían? No, es en la demanda arbitral. En la demanda arbitral. Claro, el origen del arbitraje. En las conversaciones lo que se hace es, siguiendo ese procedimiento establecido, como le he leído, por el Tratado Bilateral de Inversiones, es primero tratar de agotar una fase de conversaciones para ver si se llega a un buen
buen acuerdo. Eso estaba marchando ¿Ya? hasta el momento en que Bolivia se percata de un documento falsificado. Se lo hace saber al tribunal y el tribunal, pese a todas las acciones desarrolladas por Bolivia, no considera el régimen jurídico interno y se limita simplemente a pronunciarse sobre la situación de las inversiones. Y con relación a eso, y perdóname Priscila porque esto es importante, ahí está el origen de esta controversia que luego es el resultado que se va a materializar en un laudo. ¿Por qué? Porque en el gobierno del expresidente Mesa él mismo promulga una ley en diciembre del 2003, que establece lo siguiente, como él mismo ha explicado por presiones políticas, etcétera, que tenía en su momento, dice, facúltase al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo es él, estoy hablando de una ley del entonces Congreso, luego de la evaluación de auditorías técnicas, jurídico, legal, económica, financiera, regalitaria, tributaria, sociolaboral y de preservación ecológica y medioambiental, le exige desarrollar 6 auditorías y dice que previa evaluación a declarar la nulidad de los derechos concesionarios mineros. Esa ley que le exige declarar la nulidad luego se distorsiona en un decreto supremo, que es el decreto supremo ilegal de junio de 2004, cuando en lugar de ir por la vía de la nulidad, el expresidente Mesa dispone la revocatoria, violando los mecanismos que estaban establecidos en el Código de Minería de entonces, que no tenía esta causal para hacer esa revocatoria de concesiones, sino que tenía que haber ido a la nulidad a través de la entonces autoridad de la Superintendencia de Minas. Ese es el razonamiento que luego toma el tribunal para en su laudo pronunciar este fallo contrario a los intereses de Bolivia. Y ni siquiera valora la inversión realizada por esta empresa, sino que valoriza el valor de las concesiones y esa pretensión inicial de esta empresa era de 150 millones de dólares. Entonces, obviamente, el Estado, a través de sus instituciones de defensa, no puede dejar de actuar y de llevar adelante todos los mecanismos de defensa. A ver, le pido por favor que veamos algunos detalles que son importantes. ¿Cuándo empiezan las conversaciones? A ver, las conversaciones, aquí hay un dato muy importante, ¿no? Una vez que se emite ese ilegal decreto, en el plazo, eso pasa el 23 de junio del año 2004. El 23 de julio del 2004, un mes después, lo que hace la empresa Quiborax es entregar las concesiones a la prefectura del departamento de Potosí, y ahí es donde se consolida el origen de lo que más tarde se va a expresar en el laudo. La empresa Quiborax le manda 5 cartas siguiendo el procedimiento establecido al expresidente Mesa. 7 de junio del 2004, por favor, nos sentaremos para iniciar las conversaciones. Le pide hacer las conversaciones. 22 de julio de 2004, nos sentaremos para iniciar este procedimiento. 14 de octubre del 2004, 7 de diciembre del 2004. El año 2005 sigue pidiendo la empresa y se agota en enero del año 2005, comunica que se ha agotado el periodo de 6 meses para llevar adelante estas negociaciones del 2005. Y entonces lo que pasa es que en ese momento hay otro dato muy importante que la población tiene que conocer. Hay un informe, yo quisiera que ustedes lo vean. Acá está el informe. Miren, es un informe con los sellos, con las firmas, es un informe de la Cancillería. Es un informe del canciller del gobierno de Carlos Mesa. Es un informe del 8 de diciembre del año 2004. Presidente de Bolivia, Carlos Mesa. ¿Qué dice el informe? Su canciller, Juan Ignacio Siles del Valle, le dice en un párrafo de este informe, le dice lo siguiente, si me permite a la Cámara. Sí, adelante. Mediante el Decreto Supremo 27589 de 23 de junio de 2004, se dispuso la revocatoria de las concesiones mineras consignadas en favor de la empresa No Metallic Minerals, Sociedad Anónima. Dicho Decreto Supremo fue promulgado debido a la presión social y política ejercida por las autoridades de Potosí y en particularidad de la localidad de Uyuni. El mismo adolece de serios problemas jurídicos. Se lo dice a Mesa su propio canciller en un informe jurídico con los sellos de la Dirección Jurídica de la Cancillería, que aquí se lo puedo incluso dejar porque es un documento que muestra el actuar negligente del expresidente. Es decir, no hace nada, no contesta cuando la empresa le está diciendo, aquí tienes un decreto ilegal que va contra la ley de tu mismo gobierno.
Tu misma ley, tu mismo decreto. Sentémonos para conversar, para buscar este acercamiento amistoso y Carlos Mesa omite. Ustedes saben que los servidores públicos somos responsables por acción y por omisión. En este caso, Carlos Mesa es doblemente responsable. Por acción, por emitir un decreto ilegal contrario a una norma, a una ley de su propia gestión, y por omisión, porque tiene un procedimiento establecido en un tratado bilateral de inversiones que nace en la época de su socio político y no lo cumple, simplemente omite cumplir. Entonces, en octubre del 2005 se plantea formalmente la solicitud de arbitraje ante el CIADI. O sea, ya diciéndole hay un proceso oficial, bajo la jurisdicción arbitral del CIADI, jurisdicción en la cual Bolivia no tiene posibilidad de salir porque no es una decisión ni siquiera del presidente, esto está en base a un tratado internacional y los países están obligados a cumplir los tratados de buena fe. Entonces lo que sucede es que luego el gobierno de Rodríguez Belcé, dándose cuenta, y aquí hay un dato importantísimo, tengo acá el decreto, pero para abreviar les voy a decir lo siguiente. Emite un decreto, el decreto 28527 en diciembre del 2005, el doctor Eduardo Rodríguez Belcé, abroga el decreto supremo ilegal emitido por Mesa y dice lo siguiente en su parte considerativa, y esto lo tiene que conocer la población. Dice que la mencionada norma adolece de deficiencias jurídicas insubsanables, en virtud a que el Código de Minería en ninguna de sus disposiciones legales establece la revocatoria de concesiones mineras. No había esa figura que aplica ilegalmente Carlos Mesa. Entonces, Rodríguez Belcé abroga ese decreto supremo y el 14 de septiembre del 2008, miren, aquí voy a develar una mentira con datos precisos. Carlos Mesa dice que no se hizo nada, que había un documento falsificado. El 14 de septiembre del 2008, Bolivia inicia un proceso penal que le he comentado, y ese proceso penal en la jurisdicción boliviana penal termina con una sentencia condenatoria contra este señor. Quiborax solicita una medida provisional que le pide al tribunal que Bolivia deje de lado ese proceso penal y que no lo tome en cuenta el tribunal. Y Bolivia en 3 ocasiones, el 5 de octubre del 2009, el 13 de octubre del 2009, el 29 de octubre del 2009, se opuso a la suspensión del proceso penal y se lo hizo saber al tribunal arbitral. Y el tribunal arbitral se pronuncia ordenando a Bolivia que suspenda el proceso y le dice que debe abstenerse de iniciar cualquier otro proceso y que ese tribunal no valora finalmente el proceso penal, ni el documento, ni nada, porque este tribunal se pronuncia solo sobre la protección de las inversiones. Bolivia, ante semejante fallo de este tribunal, recusa al tribunal arbitral. Lo hace el 7 de abril del 2010. Carlos Mesa dice que el gobierno no hizo nada, que no hizo nada. Estoy dando evidencia de lo que hizo Bolivia. Bolivia, el 30 de julio del 2010, objetó la jurisdicción del tribunal arbitral por estas cuestiones y esa parcialización manifiesta en favor de esta empresa. Y finalmente, el tribunal arbitral emite una decisión que la voy a leer en su parte más importante, refiriéndose a la jurisdicción, y dice lo siguiente. El tribunal constata que el recuento de los hechos de los demandantes resulta consistente y bien documentada. Y mire cómo trata el proceso penal. Si bien existen algunas discrepancias a nivel documental, etcétera, estas no prueban la existencia de fraude ni resultan suficientes para contrarrestar la abundante evidencia que existe en favor de los demandantes. Por lo tanto, en cuanto a la jurisdicción, declara que tiene jurisdicción para conocer los reclamos de Quiborax. Y ahí viene el laudo. Y el laudo, en el párrafo más importante, que lo tengo acá, este es el documento original del laudo. Para ustedes ir cerrando, por favor. Me remito entonces al párrafo específico del laudo, que va a ser muy útil para la ciudadanía, que dice lo siguiente. Acá, si la cámara me acompaña, aquí pueden ver, este es el laudo que se emite. Además, por cierto, una precisión que se ha confundido en algunos medios, el laudo se emite en fecha 16 de septiembre de 2015, no es de hace unos días como aparentemente se está interpretando. 16 de septiembre de 2015, y en el párrafo 200... ¿Y desde 2015 recién se acuerda el pagar? No, desde una vez que Bolivia conoce este laudo, Priscila, no podemos quedarnos con las manos cruzadas. Nosotros iniciamos un procedimiento de anulación del laudo. Y lo que acaba de dictar el comité del CIADI
es la resolución sobre esa solicitud de anulación, rechazando la anulación del laudo, con lo que se cierra el proceso. Permítame esta parte que es muy relevante. Dice, el tribunal se adhiere al derecho soberano de Bolivia de determinar lo que constituye una causa de utilidad pública e interés nacional. Acepta que Bolivia puede haber tenido un interés legítimo en proteger la reserva fiscal del Gran Salar de Uyuni. Dicho esto, el tribunal ya ha determinado que la revocación no se llevó a cabo de conformidad con la ley boliviana, la ilegalidad del decreto de mesa, sea como cuestión de sustancia o sea como cuestión de procedimiento. Por ende, aun si la expropiación hubiese sido por causa de utilidad pública o interés nacional, no se llevó a cabo de conformidad con la ley, tal como lo requiere el artículo 4 del Tratado Bilateral de Inversiones. El tribunal no puede sino concluir que la expropiación fue ilícita en ese aspecto. Entonces, te agradezco muchísimo por haber estado con nosotros. Detalles también que es importante que la población conozca. Muchísimas gracias a usted, Priscila. Qué pena que no tengamos más tiempo, pero muchas gracias por este espacio. Le agradezco muchísimo por haber estado con nosotros. Bueno, tenemos recomendaciones.